Vamos a leer de Isaías capítulo 9. Voy a leer esta profecía, este poema que escribe el profeta Isaías a partir del versículo 2. Pero quiero que a lo mejor estimular su conciencia de alguna manera pensando en esto, ¿no? Todos estamos ahorita en esta época de Navidad, en esta época de Adviento, esperando la Navidad, esperando la celebración del nacimiento de nuestro Señor. Y todos estamos tal vez conscientes de que la Navidad se trata de Jesús, del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Hemos oído hasta el cansancio que la Navidad no se trata de los regalos, mucho menos de Santo Claus y de ese tipo de cosas, de arbolitos de Navidad o de lucecitas o de etcétera, ¿no? Mucho menos también de los monos de nieve y los venados y cosas así, ¿verdad? Pero nosotros aquí, que los adornos navideños vienen con ese tipo de cosas, cuando que la mitad de todo el mundo celebra Navidad en el verano. Más de la mitad, yo creo, porque también desde el Ecuador están en verano. Sin embargo, son todas estas simbologías y estas cosas que hacen que la época sea un poquito confusa sobre de qué se trata. Lo interesante de este texto al estarlo preparando es que es sorprendente cómo es presentada esta profecía 700 años antes de que Cristo naciera, y el tono y la razón que nos da el Señor para celebrar la Navidad es algo completamente diferente. Y es algo real. Y es algo que vamos a ver nosotros de qué realmente se trata. Así que cuando lo leamos tengamos esa conciencia. Y voy a leer desde el versículo 2 al versículo 7 solamente. Y dice así: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido y un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esta es una parte de una profecía larga, muy significativa. El pueblo de Israel estaba viviendo tiempos difíciles, estaban siendo amenazados por el reino de Asiria, y unas décadas después iba a ser invadido por los ejércitos de Babilonia. Israel estaba empezando a ser juzgado por Dios, y en unos años iban a venir unas épocas las más oscuras de la historia de Israel: el exilio, el abandono, la pérdida de su territorio, la conquista, la destrucción de su templo, de su ciudad santa, Jerusalén. Después de ahí vendría el regreso a su territorio, y iban a venir, iban a vivir ya bajo un yugo
de imperios foráneos, extranjeros que iban a reinar sobre ellos. Por 400 años después de haber regresado, no iba a haber palabra de Dios hasta que sucediera esta profecía. Y esta profecía está hablando de algo que ha sucedido, de algo como si estuviera presente ya en esta época, 700 años antes de que sucediera, como que ya había sucedido. Y al final el versículo 7 dice: el celo del Señor de los ejércitos va a hacer esto. Es muy curioso cómo el Señor lo afirma como hecho y a la misma vez como algo que iba a suceder. Pero lo que quiero que vean que es que el entorno de esta profecía, el contexto de esta profecía es una de tinieblas, es una de opresión, es una de dificultad. Y la razón que da el profeta de celebrar este hecho y celebrar lo que iba a suceder, para nosotros celebrar la Navidad es la gran liberación que iba a venir, el gran cambio, el gran establecimiento de un reino eterno, la gran conquista. Y yo creo que es importante para nosotros en medio de este ambiente donde la Navidad se presenta de una manera sentimentalista, ligera, casi sin significado, que nosotros entendamos que para el Señor esto era una intervención del cielo en la tierra, donde Él venía a establecer un nuevo orden, una nueva esperanza, una nueva vida, una nueva luz, como se presenta aquí simbólicamente, ¿verdad? El Señor iba a hacer algo en donde se iba a exaltar su misericordia y su compasión. Fíjense cómo aquí se habla de la Navidad como algo que no se trata de nosotros, como hemos dicho, sino que se trata de alguien que venía, o sea, de Jesús. Pero principalmente nos dice que esto se trata de algo que Dios va a hacer o hizo por nosotros. En este caso era algo que había hecho, pero todavía no sucedía. Que hizo el Señor por nosotros, y por lo tanto la Navidad se trata de lo que Él hizo y se trata de lo que Él hizo por nosotros o para nosotros. No podemos decir que la Navidad se trata solamente de Dios, como tampoco podemos decir que la Navidad se trata de nosotros. Se trata de algo que el Señor en su soberanía, en su misericordia, en su compasión hizo por nosotros y para nosotros, para nuestro beneficio. Esto es algo que se representa aquí, ¿verdad? Como una luz, una gran luz que iba a brillar sobre un pueblo que vivía bajo una sombra de muerte, bajo tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? ¿Qué representa aquí? Bueno, las tinieblas donde vivía el pueblo significa obviamente, primero que nada, que si estás en tinieblas estás ciego, no estás viendo, no estás dándote cuenta de lo que realmente está pasando. Pero significa también esa desesperanza, no ves hacia adelante, no alcanzas a ver lo que va a pasar, no sabes, hay una incertidumbre, hay un temor. Las tinieblas implican conflicto. Nunca has visto una película de guerra que se pinte en colores bonitos y vivos, lleno de flores y cosas así, sino siempre es algo lúgubre, lleno de dolor, de sufrimiento, de enfermedad. Las tinieblas representan precisamente una humanidad llena de pérdida, llena de muerte. La verdad de las cosas, hermanos, es que la humanidad vive bajo esas tinieblas. Pero no solamente está describiendo estas tinieblas y esta sombra de muerte, sino que dice que viene una luz, una gran luz,
que sabemos por medio del Evangelio de Juan que esa luz es Cristo mismo, que Él dijo que Él era la luz de la vida. Viene una gran luz y entonces viene todo lo contrario, viene esperanza. Y aquí lo que dice, al venir esa luz, dice, se aumenta la alegría del mundo. Se aumenta la alegría de una nación que tú estás haciendo crecer, del pueblo de Dios. La nación al que Él estaba hablando era su pueblo. Y dice, la aumenta el Señor y lo que aumenta es su alegría. 3 veces, en 3 líneas de estos versos, dice, multiplicaste la nación, dice, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia, como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Está tratando de agregar este sentido de que hay una celebración, de que hay algo que se está celebrando con gran alegría, como cuando se recoge una cosecha y hay abundancia y todo el mundo está celebrando porque ha recibido algo. Una alegría que celebran los guerreros cuando ganan una gran victoria y reparten un gran botín. La alegría similar a la que sentimos cuando el Señor nos concede, con el beneficio de nuestro trabajo, poder adquirir un regalo y dárselo a uno de nuestros hijos, a uno de nuestros nietos, y ver cómo ellos se alegran. Tal vez de ahí viene esa costumbre que cuando celebramos la Navidad tenemos ganas de bendecir a otros y alegrarnos con otros. Pero lo más importante, el corazón de esta profecía que está hablando de esa luz, hablando de esa alegría que vendrá a un pueblo que estaba bajo tinieblas, es la razón que da para esa alegría. Y ustedes se fijan en su texto, 3 veces, a partir del versículo 4, el 5 y el 6, te dice, esos versos empiezan con la palabra ¿por qué? ¿Por qué esa alegría? ¿Por qué esa luz? ¿Por qué esa celebración? ¿Por qué podemos y debemos celebrar la Navidad? Y dice 3 cosas, porque Dios traerá gran liberación de nuestra opresión, versículo 4. Versículo 5, porque Dios traerá una gran paz definitiva. Y versículo 6, porque Dios nos va a dar esa libertad y esa paz por medio de un hijo. Estas razones deben alentarnos a celebrar la Navidad. Para un creyente no puede haber este sentido de que pues este año estuvo muy difícil, yo creo que la Navidad va a estar triste. O no podemos saber, ¿verdad? Decir, no, esta Navidad no va a ser igual porque no la vamos a celebrar como la hemos celebrado anteriormente. No podemos reunirnos, no podemos hacer fiesta. O sea, la Navidad, nos está diciendo aquí Isaías, no depende de las circunstancias que estemos viviendo ahorita. No depende de la manera en que vas a poder celebrar, si vas a poder tener una gran cena o si este año se va a limitar a tamales o lo que sea. La Navidad es la celebración con gran alegría porque Dios nos ha dado una gran liberación, porque Él ha establecido una gran paz. Y porque lo ha hecho a través de darnos un hijo. Y eso es lo que queremos ver el día de hoy. Estas razones son suficientes para celebrar con gran alegría lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros y lo que nos ha dado. Vamos a ver la primera. La primera, versículo 4, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros, y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. O sea que la Navidad
es un tiempo para celebrar nuestra liberación. Le está hablando al pueblo y está diciendo él que el Señor va a quebrar la carga que ellos iban a experimentar. Cuando viene el imperio asirio y hace guerra contra ellos, y luego viene el imperio babilonio y los conquista y los lleva al exilio como esclavos. Y los esclavos se les ponía un collar donde los amarraban, o se les marcaba como esclavos, como conquistados, como siervos, sujetos a opresión. Entonces aquí el Señor les está diciendo lo que iba a suceder con ellos, pero a la misma vez les está dando la esperanza de cuando iba a venir la liberación. Y después de los babilonios vino el imperio medo-persa, y luego vino el imperio griego, y después el imperio romano. O sea que a partir de ese momento Israel no volvería a ser libre. Sin embargo, el Señor les está anunciando que viene un libertador. ¿Recuerdan ustedes las palabras de los ángeles que le hablaron a los pastores en Lucas 2:10 y les dicen a los pastores: no teman, dice, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Cuáles eran esas buenas nuevas? Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Escuché recientemente a CJ que decía esto: qué curioso que no les dice le nació a María un bebé, o le nació a Dios. No, le dijo a los pastores: les nació a ustedes. Y está esa frase de esos ángeles está hablando aquí también de esta profecía, porque dice: un niño nos ha nacido. ¿A quién? A nosotros. Se nos dio un hijo que es un Salvador, que viene a rescatar, que viene a llevar a cabo una gran victoria, que viene a vencer a aquellos que nos han esclavizado. ¿Y qué es lo que nos ha esclavizado? ¿Qué es lo que nos tiene encadenados como esclavos? Pues es principalmente nuestra condición de pecadores. Estamos atados a esta naturaleza caída que nos lleva, incluyendo a nosotros como creyentes, a esta realidad de que hacemos lo que no queremos hacer. Y como dice Pablo en el capítulo 2 de Efesios, que el mundo está encadenado a tal forma que no puede evitar seguir los deseos de su corazón, seguir la corriente del mundo. Y por ello, por esa naturaleza, es que somos pecadores y estamos condenados delante de Dios. Y el peso que sentimos, la carga que siente el mundo, que se pregunta ¿por qué? ¿Por qué la vida es difícil? ¿Por qué están las cosas como están? ¿Por qué hay tanta maldad y tanta injusticia? Por una razón. Ese peso es la condenación de Dios por nuestro pecado. Vivimos sin Cristo en un estado de condenación. Y esa condenación es lo que pesa sobre la humanidad. La humanidad está bajo el juicio, bajo la ira de Dios, en espera de ser sentenciados. Somos esclavos del pecado. Esa es la maldición de la humanidad caída. Y la única manera de ser rescatados, liberados de esto, es que se resuelva ese problema, que se resuelva esa condición. Y si nosotros somos los esclavos, tiene que venir alguien de afuera, tiene que venir el mismo Dios por su misericordia a resolver ese problema. Los esclavos los sometían a trabajos forzados. Ellos eran los que tenían que cargar las piedras, pero cuando habla de yugo, que el Señor quiebra el yugo, quita la carga. La imagen que me imagino cuando oigo esas palabras es cuando a los esclavos los encadenaban
a los molinos, que eran unas ruedas de piedra que tenían que ser empujadas así alrededor, donde se iba echando el grano y se iba moliendo el grano a hacerse harina. El esclavo estaba amarrado a la palanca que daba vuelta a la piedra esa, empujando una carga durante todo el día. Y entonces hace más sentido cuando el Señor dice esto en Mateo capítulo 11, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo. El yugo es esa madera, esa rueda que se pone sobre las bestias de carga para que vayan jalando y empujando la carga que traen atrás. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Y aquí está la promesa, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces, cuando el Señor dice estas palabras, nos está diciendo que Él viene a darnos descanso de esa esclavitud. Porque el pecado es como un dictador opresivo y déspota, que lo único que produce en nuestra vida, disfrazado a veces de una cubierta de placer, es condenación, opresión, pérdida y finalmente la muerte. El Señor vino entonces a destruir esa carga, a destruir ese pecado. ¿Cómo lo hizo el Señor? Pues lo hizo Él tomando nuestro yugo y dándonos su yugo a nosotros. Así lo pone Hebreos capítulo 9, hablando de que Cristo vino como un sacerdote a presentarse en la presencia de Dios por nosotros. Hebreos 9:24 dice que Él entró al lugar santo no hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario subir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Cristo en su primera venida, en esta venida profetizada por medio del profeta Isaías 700 años antes de que naciera, dice que el Señor vino para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. El pecado es el enemigo. Y la solución de Dios para resolver este problema es sacrificar a su propio Hijo. Cristo vino a sacrificarse a sí mismo, a ofrecerse como pago de ese pecado, a recibir la condenación de la culpa de nuestro pecado, Él siendo inocente de todo pecado. Esa es la obra redentora de Cristo, y de esa manera es que nosotros dejamos de ser condenados para ser ahora justificados delante de Dios. Y la Biblia nos menciona tres enemigos del hombre: el pecado, el diablo y la muerte. ¿Por qué el diablo? Porque 1 Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Y noten aquí la buena noticia. Vean ustedes cómo habla de la venida. Cuando dice la Biblia se manifiesta, quiere decir que viene, que se muestra. Dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo.
para destruir la influencia que Él puede ejercer contra todos aquellos pecadores que al pecar se están haciendo como Él. Y Él entonces reclama un derecho de oprimirlos y de destruirlos, porque Él nomás viene para robar, matar y destruir. Cristo vino para destruir esa obra, para impedirle que mate, que robe y que destruya. Y vemos nosotros que en la última manifestación, en la última venida del Señor en el día final, su liberación va a ser total. Todos sus enemigos van a ser destruidos. 1 Corintios capítulo 15 dice así, versículo 24. Entonces vendrá en fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y todo poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Este niño que nace viene a traer una gran liberación, a liberarnos de una carga, a conquistar como un guerrero conquistador, como un rey victorioso. La Navidad lo que estamos celebrando es que Él vino precisamente como nuestro Salvador a librarnos de la culpa de nuestro pecado. La Navidad no puede ser celebrada de una manera ligera y superficial, sino que tenemos que estar conscientes que nosotros somos los rescatados por Dios. Y eso es lo que estamos celebrando, que hemos sido redimidos, que se ha perdonado nuestros pecados, que se ha quitado de nosotros la opresión del pecado, que ahora somos libres, que ya no tenemos la necesidad de pecar, que ahora podemos servirle a Él y que al final de cuentas nos ha liberado de toda opresión del enemigo y nos ha rescatado de la muerte final, prometiéndonos la vida eterna en su presencia. La Navidad cobra otro matiz cuando la vemos desde esa perspectiva. Ahora fíjense el segundo por qué. ¿Por qué debemos celebrar la Navidad? ¿Por qué es que este pueblo se alegra? Versículo 5. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué es esta? Parece así medio oscura la cosa. Está hablando de un guerrero, de un soldado cuya vestimenta ya pues, puede ser destruida. Y lo que está describiendo y que es el contexto de toda esta profecía es que la batalla, la conquista de este libertador es una batalla definitiva. No es ya más necesaria otra guerra. No es ya más necesaria otro derramamiento de sangre en la cruz. Su victoria es definitiva, su victoria es eterna, su victoria es ya consumada, dijo el Señor en la cruz. Hecho está, consumado está. La alegría entonces para este pueblo que debe celebrar es porque ya no hay más conflicto, ya no hay más guerra. El Hijo que se nos da trae una solución definitiva al conflicto, a la enemistad entre Dios y los hombres. Él viene como un libertador, pero también viene como un pacificador. No más conflicto, no más enemistad. Viene a reconciliar y a proclamar una paz definitiva entre Dios y los hombres. No me alcanza el tiempo para leer todos los pasajes en la Biblia que hablan de esa liberación y de esa redención y todos estos pasajes que hablan de esta paz, de este shalom que el Señor viene a establecer entre Dios y los hombres.
Pero déjenme leerles estos versículos del capítulo 5 de Romanos, donde habla de esta reconciliación. Dice capítulo 5 de Romanos, versículo 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, porque Él pagó, llevó nuestra culpa por medio de su sacrificio, somos justificados por la fe. Entonces ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, dice Pablo, no tendremos, tenemos ya la paz, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual ahora estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué tenemos paz? Vean lo que dice el versículo 9, ahí más adelante. Dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Lo que está hablando aquí es que lo que tenemos que celebrar es que nosotros éramos extraños, éramos enemigos, estábamos alejados. Y lo que había de parte de Dios hacia nosotros era un sentimiento de enemistad, era una actitud opositora. Dios mismo nos veía como sus enemigos, dignos de su ira, dignos de su juicio. Pero viene Cristo Jesús, se pone en medio como un mediador entre los enemigos y resuelve el problema a Él tomar nuestra culpa, y entonces gana para nosotros la gracia, o sea, el favor de Dios. Se elimina la enemistad, se reconcilian las partes y se establece un estado de bienestar entre Dios y el hombre que se llama paz. La paz bíblica no es un sentimiento. La paz bíblica es un estado. Es como si te preguntaran, ¿y cómo estás con Dios? Y tu respuesta fuera, estoy en paz con Dios. Ese es mi estado, donde hay favor. Por eso Pablo dice, por medio de esa paz, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos ahora entrada a este estado de gracia en la que estamos ahora firmes, de tal forma que nos estamos gloriando en Dios. Celebramos a Dios, ya no hay enemistad, ahora hay un gozarnos con Él, porque Él es nuestro Dios. Y cuando Él nos ve ya no como extraños, no como extranjeros, como dice Efesios capítulo 2, sino que ahora nos ve como parte de su reino, con ciudadanos de los santos y parte de su familia. O sea, la gracia es la paz, el estado de paz es un estado cuando las ciudades antiguas, que eran ciudades amuralladas y tenían puertas, cuando estaban en paz, las puertas estaban abiertas. Cuando estaban en guerra, las puertas estaban cerradas porque había enemigos del otro lado. Bueno, para nosotros la paz con Dios significa que esas puertas están abiertas. Tenemos acceso, somos aceptados, somos invitados, somos participantes de las bendiciones de Dios, porque la disposición de Dios para con nosotros ha cambiado. Nunca más habrá guerra con nuestro Dios. Ahora Él nos recibe no solo como sus amigos, sino como sus hijos. Eso es lo que estamos celebrando en la Navidad. La razón por la que este pueblo se alegraba y se debía de alegrar es porque les fue dado un mediador de una paz eterna con Dios. Nosotros debemos entonces gloriarnos cuando estamos celebrando la Navidad. Nuestra celebración debe de ser, Señor, gracias por haber perdonado nuestros pecados. Gracias por haber pagado nuestra culpa.
Gracias por habernos libertado. Gracias que ahora tenemos paz contigo. Gracias que ahora tenemos acceso a ti. Gracias que ahora te podemos llamar Padre. Gracias que nos has dado tu Espíritu Santo. Gracias que nos has llamado a estar unidos a Cristo, Señor, por toda la eternidad. Gracias que ahora nos podemos gloriar en ti y tenemos esperanza de una eternidad en gloria. De eso se trata la Navidad. Y el tercer por qué nos dice por qué se hizo posible esos primeros dos porqués. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Esta es la razón del por qué nos podemos gloriar en esa nueva esperanza, porque se nos dio un niño, se nos dio un hijo, se nos dio a Jesús como un regalo de parte de la gracia de Dios. Nos nació un Salvador, nos nació un niño que es el Rey. Ese regalo que no merecíamos, ese regalo que no podíamos nosotros obtener, es un hijo nuestro. Y un hijo que era hijo de Dios. En otras palabras, el hijo que se nos dio, el Hijo de Dios, ahora es nuestro hijo. Es el misterio. Esto es lo que está diciendo aquí, está hablando en esta profecía. Los judíos entendían que estaba hablando de un Mesías, pero un Mesías que iba a venir en forma humana. Le estaba dando a la humanidad pecadora un hijo que era su hijo unigénito. Porque ese hijo venía a encarnarse, a hacerse hombre por nosotros y para nosotros. El regalo de Dios para la humanidad es Jesús. Jesús como nuestro hijo. Jesús como un niño que le nació a una mujer. Se unió a nosotros, dejando su trono y su majestad, se unió tanto a nosotros que se hizo como nosotros. Y nació y tuvo que ser amamantado, le tenían que poner pañales, lloraba cuando tenía hambre, le tuvieron que salir dientes, le tuvieron que enseñar cómo hablar, le tuvieron que enseñar cómo caminar. Este Dios poderoso vino en la forma más tierna, más vulnerable, más débil que puede haber para un ser humano. Este hijo, este niño, anteriormente, 2 capítulos antes, Isaías había hecho otra profecía sobre el Mesías Salvador. Iba a ser llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios nacido como nosotros, para estar con nosotros, para obrar por nosotros, para que nosotros recibiéramos el beneficio de todo lo que Él hiciera. ¿Quién es este niño? ¿Quién es este hijo que se nos está dando para que esté con nosotros? Y lo describe en 4 pares de descriptivos, ¿verdad? No son tanto adjetivos, sino son pares de nombres, ¿verdad? Como cualidades o características de su persona que están empatadas en pareja. Y la primera de esas parejas es
admirable consejero. Lo que está diciendo literalmente es que este niño, este Jesús, es el admirable. Es la palabra, si lo quisieras traducir literalmente dirías Jesús o el Hijo, el niño es maravilla. Es la maravilla. O sea, algo que no tiene igual. Es incomparablemente asombroso en su persona. No tiene igual, no puede ser comparado con nada. No puede ser comprendido en su totalidad. No puede ser explicado en su misterio, en su magnificencia de su ser. Es una maravilla, es la maravilla. Y no solamente es la maravilla, sino que es la maravilla que contiene en sí la absoluta y total sabiduría y consejo de Dios. Su sabiduría es maravillosa de tal forma que en Él reside todo el consejo de Dios. Su consejo es tan absoluto que todas sus obras son absolutamente y perfectamente sabias y perfectas en su justicia y en su bondad y en su rectitud. Y muchas de las cosas acerca de Jesús nosotros no las comprendemos porque nosotros no tenemos ese consejo. No entendemos cómo el Hijo de Dios se hizo un niño que tuvo que ser amamantado por su madre. No entendemos cómo en su muerte en la cruz nosotros estábamos ahí, siendo representados de tal forma que dice la palabra, su muerte es mi muerte, para que su vida sea mi vida. Es un admirable consejero, una maravilla en su sabiduría. La segunda pareja es Dios poderoso. Fíjense ustedes el contraste, fíjense cómo el Señor nos habla y nos sacude hasta con sus palabras. Dice, te va a ser dado un niño, un hijo, y este va a ser su nombre. ¿Verdad? Se llamará su nombre Dios poderoso. ¿Cómo te puedes tú explicar cómo puede Israel, recibiendo esta profecía, entender que este niño es Dios poderoso? Y la palabra aquí que se traduce como poderoso es la palabra héroe. O sea que Jesús es maravillosamente poderoso, pero es el héroe de Dios, el héroe por excelencia. Es aquel que en su poder logra perfectamente el propósito de Dios en su obra redentora, cumple perfectamente con su misión, con todo poder, y lo está cumpliendo ahorita al establecer el reino de Dios y al estar derrotando a todos sus enemigos. Y la va a cumplir cuando Él venga con todo poder, con todos sus ángeles, a someter a todo el mundo entero a su voluntad. Jesús es el héroe que es Dios. Si lo quieren ustedes poner en una traducción literal, Dios poderoso es el héroe que es Dios. Es Dios mismo que está obrando como un héroe, nuestro héroe. Aquí es en donde todas estas dualidades, todas estas parejas de descriptivas tienen este carácter en donde está describiendo la grandeza y magnificencia y la maravilla de Dios mismo, pero para nosotros. El regalo es para nosotros. Entonces Él es nuestro héroe que viene a rescatarnos, que viene a rescatar a su creación del pecado y de la muerte, que viene a conquistar nuestros enemigos, que viene a llevar a muchos hijos a su gloria. Este héroe va a ser exaltado hasta lo sumo por haber logrado todo lo que el Señor le encargó.
y toda rodilla se va a doblar y toda boca va a confesar que Él es el Señor. La tercera pareja de términos es esta: Padre eterno. Aquí es otra vez cómo se mezclan estas características que son divinas con características humanas, ¿verdad? O sea, hablamos de un consejero, hablamos de un héroe y ahora estamos hablando de un padre, pero un consejero que era maravilla, un héroe que era Dios y ahora un padre que es eterno. ¿Cómo el Hijo puede ser nuestro Padre por la eternidad? No está diciendo que el Hijo es el Padre que está en los cielos. No está mezclando ni confundiendo dos personas, ¿verdad? Es el Hijo del Padre, pero ese Hijo funciona para nosotros como un Padre. Para nosotros es un Padre por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque un Padre lo que tiene es misericordia de sus hijos. Se compadece de sus hijos, como dice el Salmo 103. Nos trata con amor. Aunque nuestros padres naturales nos rechacen, dice los Salmos, Él nos recibe, Él nos acepta, Él nos ama. Él es el que suple para nuestro bienestar. Él es el que nos cuida con ternura. Él lo hará por toda la eternidad. Él es un Padre para todos aquellos que a Él les da vida. Él engendra en nosotros por su redención en la cruz. Él viene a darnos vida, dice Jesús. Yo he venido para que tengan vida. Yo les doy vida. Qué hermosura la obra que venimos a recibir de parte del Señor. Él es el Hijo que es Padre. Y por último, príncipe de paz. Príncipe de paz, Él es nuestro Rey. Es un príncipe ganador, es el que gana nuestra paz. Este hijo que viene como un niño tierno y vulnerable es el príncipe que viene a ganar nuestra paz. Es el Mesías redentor que pondrá orden por medio de su justicia, poniendo fin a toda la maldad de las naciones. Es un príncipe, es el Rey, es el Señor, es el Cristo. Pero es un Cristo que viene a establecer paz para nosotros. No es el príncipe de paz como para que haya paz tiene que haber dos partes. Para que haya ese estado tiene que venir un príncipe a establecer la paz. Lo que lo está diciendo este término es lo que viene a hacer el Señor. Viene a inaugurar el reinado eterno de paz de Dios. Un reinado cuya soberanía y paz no tendrá fin. Miren cómo termina. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. O sea, es una paz eterna. Dice, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. O sea, es un príncipe que tiene su cetro en su mano y él está reinando y está aumentando su reino, creciendo su soberanía, creciendo su influencia, creciendo su poder y su paz, estableciendo paz con más y más y más, con un pueblo creciente. Lo afianza y lo sostiene. Esas palabras tienen esa implicación de una gran fuerza. Lo afianza y lo sostiene con el derecho y la justicia, la cual nosotros estamos esperando que Él venga y la establezca sobre todas las naciones. Y Él dice, la palabra dice, este Mesías, este Cristo Jesús, se le dio el poder de ser el juez de todas las naciones. Cuando Él venga, se va a sentar como ese príncipe de paz y va a juzgar. Y todo lo que sea injusto y todo lo que esté fuera de su reino, Él lo va a desechar.
y lo va a condenar y lo va a juzgar y lo va a castigar. Pero aquellos que recibieron al Hijo, a los que les fue dado el Hijo, a los que les fue dado este regalo, esos lo van a ver como un consejero admirable, como un Dios poderoso, como un héroe para sus vidas, como un Padre eterno y con un príncipe que hablará paz a nuestras vidas, dándonos una bienvenida a su reino, porque Él ganó la batalla. Ese es al príncipe, al rey, al hijo que estamos celebrando que vino, que hace 2000 años nació, que se nos dio. Y la pregunta que te tengo que hacer a ti es si eso es al que tú estás celebrando, o si lo que está ganando tu vida ahorita es la miseria del estado en el que estamos viviendo ahorita, en un mundo caído, en un mundo no solamente lleno de corrupción física, de enfermedad y de muerte, sino lleno también de corrupción moral. Y tú ves esto y dices, ¿por qué el mundo tiene que ser así? ¿Y ahora qué celebro? No hay nada que celebrar. Oh, por favor, que ningún creyente, que ninguno de nosotros lleguemos a decir eso. No hay nada que celebrar, porque la Navidad la tenemos que celebrar todos los días, al celebrar lo que este Hijo ha hecho, lo que nos ha dado. Yo quiero animarlos y alentarlos a todos que cuando esta semana se junten con sus seres queridos, que lo primero que venga a su mente cuando piensen vamos a celebrar la Navidad es vamos a darle gracias al Señor por este Hijo. Vamos a honrar y vamos a exaltar a este Dios que nos dio este príncipe, que nos dio nuestro héroe, que nos dio al que vino a conquistar nuestras almas, que nos dio a nuestro Redentor, que perdonó y lavó todos nuestros pecados y que nos ha dado la esperanza y la gloria de estarnos gloriando en Él y en esa paz que tenemos y de ese acceso que tenemos con Dios. Esa debe ser nuestra celebración. Pase lo que pase aquí, tengamos lo que tengamos, hayamos perdido nuestro trabajo, hayamos perdido familiares queridos, seres hermanos queridos, y que se nos haya impedido podernos juntar y congregarnos y celebrar y abrazarnos juntos. Esto no cambia, esto nunca va a cambiar, esto es eterno. Y esto se nos dio por Dios, por su misericordia. Y tal vez haya personas que me están viendo que se sienten perdidos en esas tinieblas, que no tienen esa esperanza, que no tienen esa luz. Mira lo que Jesús dijo de sí mismo. En Juan capítulo 12, versículo 46, dijo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, la Navidad es la oportunidad que nosotros tenemos de reanunciar, reproclamar esto que fue proclamado y anunciado 2700 años atrás. Lo estamos nosotros ahorita volviendo a predicar. La luz ya apareció. Ya apareció esa luz, ya vino esa luz ya está en el mundo. Esa luz ya está reinando y esa luz te está diciendo que vino en la persona de Cristo Jesús para que todo el que crea en Él ya no permanezca en tinieblas. En las tinieblas del temor, en las tinieblas de la opresión, de la condenación, del saber que lo único que nos espera hacia adelante con completa certidumbre es la muerte. Pero el que tiene a Cristo Jesús tiene su vida. Mira lo que dice Juan 8:12, dice Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa es la diferencia.
Cuando Cristo viene a tu vida, es como si te prendieran la luz. Y entonces puedes verlo a Él, puedes conocer tu necesidad, puedes conocer su gracia, puedes conocer sus bondades, puedes y empiezas a tener la esperanza eterna de todo lo que Cristo vino a hacer por ti. Así que el llamado de la Navidad para ti, si tú crees, si tú estás todavía en esas tinieblas, si tú no has recibido al Hijo que se le dio a la humanidad, esta Navidad es tu oportunidad de recibirlo, decirle: Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida. Yo quiero esa luz. Señor, brilla en mi vida. Entrégate a esa luz. Cree en Él. Creer en Él significa: Señor, yo lo único que quiero tener es esa luz, y ahí es donde quiero confiar. Hazlo en esta Navidad y deja que Cristo haga esa liberación en tu vida. Deja que Cristo te perdone de todos tus pecados. Entrégaselo, dile: Señor, reconócelos. Aquí estoy yo como un pecador condenado. Brille tu luz en mí. Déjame orar por ti y pedirle al Señor que esto sea realidad en tu vida en esta Navidad. Padre, quiero pedirte de manera muy especial por todas aquellas personas que tal vez me están escuchando y están sintiendo que esto no es realidad en sus vidas. Se están dando cuenta, Señor, que lo que reina en sus vidas aún es la sombra de la muerte, la oscuridad y las tinieblas de este mundo bajo la maldad del pecado. Tal vez estén muy conscientes de su pecado y de su culpa delante de ti, de todas las cosas que han hecho mal, de todas las cosas en donde han ofendido tu nombre en sus vidas. Yo quiero pedirte, Señor, que esta profecía se haga realidad en sus vidas y que tú los alegres, porque la luz viene a ellos y tu Hijo viene a sus vidas también para que tengan la vida. Te pido, Señor, que te reveles a ellos y puedan ver esa luz y puedan correr a esa luz y puedan recibir esa luz y postrarse entre esa luz y entregar sus vidas, recibiendo a tu Hijo como el Rey, como el Príncipe que es en ellos, para ellos. Señor, reinando para siempre y recibiendo la paz y de la reconciliación que Cristo ha logrado en la cruz para su favor. Y a todos nosotros, Señor, te pedimos que nos recuerdes estas cosas y que en esta Navidad no permitamos que la Navidad sea algo trivial, superficial, sentimental, que sea verdaderamente la celebración, Señor, de la venida de nuestro Rey Salvador, de la venida de nuestro Príncipe de paz, de la exaltación de la maravilla que es Cristo en nosotros. Padre, gracias por haber enviado a Jesús, gracias por habernoslo dado como un regalo, gracias por habernos dado tu Hijo, que vino a ser también nuestro Hijo, siendo como nosotros. Padre, gracias por su obra de redención y gracias que nos has perdonado, Señor, y que ahora tenemos entrada a tu gracia. Gracias porque esta Navidad nos permite celebrarlo de nuevo, como lo haremos por toda la eternidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.